pero no saben que usted Todo estuvo lo en la contrario, presentación. somos muy alegres. Dice el de 4 tiempos, el cual tiene un diámetro de cilindro de 0.95 metros, un recorrido del émbolo de 0.092 metros, una relación de compresión de 20 y una relación de corte de inyección de 2.2. Ahora, el fluido de trabajo es nitrógeno, ¿sale? A 27 Celsius y 95 kilopascales. Al inicio del proceso de compresión, ahora dice que se considere la variación de los calores específicos a temperatura ambiente y nos pide determinar temperatura y presión máximas del ciclo, la eficiencia térmica, la presión media efectiva y la potencia que entrega al motor cuando éste tiene 2000 revoluciones por minuto, es decir, cuando las revoluciones por minuto, recuerden que son el número de vueltas que da el cigüeñal por cada minuto que transcurre, ¿sale? Entonces, ¿qué método vamos a utilizar? Variable. Díganos por qué. El ejercicio nos dice que consideremos las variaciones de los calores específicos. Ajá. ¿Qué más dice? La relación de corte de inyección de 2.2. ¿Sí? Entonces, ¿es correcto que vamos a usar método variable? Sí. Pues como dice el bonito, pues no, mis cielas. Dice, considere la variación de calores específicos a temperatura ambiente. ¿Eso qué significa? La temperatura es constante. Que vamos a utilizar calores específicos constantes. Es decir, a 25 Celsius. O sea, el método que vamos a utilizar es el método constante. Ahora, esa temperatura, ¿qué temperatura es? La 1. T1. Entonces, por lo tanto, la presión es la 1. Ahora, como es ciclo diésel, vamos a utilizar el valor de Cp y de Cv. Porque la entrada de calor ocurre a presión constante y la salida a volumen constante. Entonces, ¿cuánto vale el Cp y el Cv?
CP vale 1.039. Y CB 0.743. ¿Cuánto vale K? Cuatro. ¿Y cuánto vale R? Cero punto 2968. Ahora, para los que no entienden de dónde sacamos estos valores, los están obteniendo de la tabla, ¿sale? En este caso, esa tabla A2, ¿no? O A3. La 2. Entonces, la tabla A2. Porque el fluido de trabajo es nitrógeno. Obviamente, este nitrógeno se puede tratar como si fuera gas ideal. Entonces, ya definimos que vamos a utilizar método constante. Eso significa que vamos a usar las relaciones isentrópicas. ¿Quién se sabe las relaciones isentrópicas? Scandir se la sabe. Pero Scandir ni está. Ah, caray, ¿a poco? ¿Qué pasó? No me la sé la de ciencia. No me la sé de memoria, maestra, la verdad, siendo sincero. Maestra, en los... Bueno, nos faltó apuntar el diámetro del cilindro y el recorrido del émbolo. Gracias. Luis, salta del túnel. ¿Cuál túnel? Bueno, es que en mi computadora se escuchó como con mucho eco. En la mía también, pero ¿cómo sabe que está en el túnel? No estoy en un túnel. Estás en el baño. ¿Qué le importa? ¿Qué pasa? No se pasa. No, tampoco estoy en el baño. Es sonidero, dice. En el eco, el eco, el eco, el eco. 0.095. Esta gente. Bueno, la carrera se pone como S. Espero no se vayan a confundir con la entropía. Porque en este caso estamos hablando que es el recorrido del émbolo, ¿sale? Y el recorrido del émbolo es la carrera. El diámetro del cilindro es el calibre, ¿sale? Punto 0.92. Listo, gracias. Ya no nos falta nada, ¿sí?
Entonces, vamos a comenzar con el proceso 1, 2. Probando, sí, probando. Suena divertido el eco. Recuerden, el proceso 1-2 es una compresión de tipo isentrópica, por lo tanto, podemos calcular la temperatura y la presión, porque además quiere la temperatura y la presión máximas en el ciclo, o sea, la T3 y P3. Entonces, ¿cómo calculamos T2 y presión 2? Con las relaciones. ¿Con cuál? La temperatura 2 con la primera. Ok, entonces, ya vamos a chutarnos la de ley. T2 va a ser igual a T1 por... Acuérdense que B1 en B2, ¿qué es? La relación de compresión. RC, bien. Bien, niño Rolando. Entonces, RC elevado a la K-1, o sea, elevado a la 1.4, a la 0.4. Ay, pero no le hemos puesto valores. ¿Cuánto vale la T1? 27 Celsius en Kelvin, ¿cuánto es? $300. ¿Y por qué quieren que todo lo haga yo? Pues no se pase. ¿Cuánto vale esta temperatura? 994.3362. Sí. Luego vamos por la presión 2. Ya no sé tiempo de hacer los 2 ejercicios propuestos para hoy. En la vida presencial sí se podía. ¿Por qué en la vida teórica? En la vida virtual no. Entonces, 95 kilopascales por... Son 6.297.4626. Luego, vamos al siguiente proceso. Es la adición de calor. La adición de calor, recuerden que es a presión constante, por lo tanto la presión 2 es igual a la presión 3. ¿Y cómo calculamos la temperatura en el estado 3? Mariana, ayúdenos, ¿cómo calculamos T3? Igual que las relaciones,
No, es adición de calor a presión constante. Ah, Úsala, con úsala. la ley, Gauss, Charles. ¿De Charles? Sí. Entonces, usando al buen Charles o gases combinados, ¿cómo nos queda el cálculo de T3? ¿Qué no saben despejar? cuando Volumen 3 por temperatura 2 entre volumen 2. Y ese es igual a temperatura 2 sobre RC. Ahora, B3M2, ¿qué es? 1 sobre RC. ¿No? no era La RCI. RCI, RCI. Entonces, B3M2, acuérdense que es RCI. Entonces, básicamente tenemos RCI por T2. ¿Vale? B3 en B2 es RCI, para que no se les olvide. Entonces, RCI vale 2,2. sale 2187.5396. Entonces, ya tenemos el valor de T3, ya podemos chutarnos el calor de entrada. Ya sabemos que como ocurre a presión constante, la ecuación es calor de entrada igual, como chiflan, a Cp por la diferencia de temperaturas del estado 3 respecto al estado 2. Oh, ¿por qué uno los mata? Recuerden que estamos en método constante, ¿sale? ¿Cuánto vale el calor de entrada?
Me sale 1239.7383. Confirmo. 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 Ultra confirmado, dicen. Ya podemos irnos al proceso 3.4, que es la expansión isentrópica. Entonces, para el proceso 3.4, ya sabemos que tenemos nuestra relación isentrópica T4 sobre T3 igual a B3 sobre B4 a la K menos 1. Y vamos a calcular el valor de Maestra, puso, ¿sí es B3 sobre B2? ¿sí? Ah, es 4. Gracias. Ahora, estamos metidos en un lío. En primera, porque los puse en chiquito. Bueno, eso es lo de menos. Pero no tenemos los volúmenes. ¿Qué hacemos? Bueno, ya hacemos. ¿Cómo podemos calcular los volúmenes? Con los datos que ¿Podríamos ocupar relación de expansión? tengo. Ok. ¿Cuánto vale la relación de expansión? RC sobre RCI. Bien. Entonces, ¿cómo nos queda esa ecuación? Porque recuerden que la relación de expansión, ¿cómo la encuentro? RC sobre RCI. Ajá. En eso estamos correctos. Pero RE, en realidad, ¿qué volumen es? Volumen 4 entre volumen 3. Ok. Y en esa ecuación, ¿qué tengo? Entonces sería RCI sobre RC. Es el inverso, ¿no? Entonces ahí tengo el inverso de la relación de expansión. O sea, tendría T3 entre RE elevado a la K menos 1.
¿Vale? T3. Y ya sabemos, tu compañera ya nos iluminó, que RE es RC entre RCI, 20 entre 2.2, y eso está elevado a la 0.4. Entonces, ¿cuánto vale? Novecientos cuatro punto 7175. A mí me da de 2272. Igual 904.71. 904.71. ¿Qué hizo niña Mariana? ¿Qué le faltó? No sé, maestra, ya sabe mi calculadora. Póngala al sol a ver si se recarga. Ya creo. Bien, entonces ya tenemos las temperaturas completas. Llevamos al proceso de rechazo de calor. Ahora recuerden que el rechazo de calor es a volumen constante. Y entonces vamos a utilizar que el calor de salida es igual a CB por la diferencia de temperaturas. Ahora sean filosos, ¿eh? Si a uno no le jala el cerebro, le jala a otro y una competencia magistral. A ver quién le jala más el cerebro. Uno, 300. ¿Cuánto vale el calor a la salida? A mí me dio, profesora, de 449.3051. Confirmo. Muy bien, Escandria. Entonces, ya tenemos calor de entrada, salida, nos pide temperatura, presión máximas, están eficiencia térmica, presión media efectiva y la potencia que entrega el motor cuando le da 2000 vueltas al cigüeñal en un minuto. Entonces, vamos por la eficiencia. Así que la eficiencia térmica, ya sabemos que es el trabajo neto entre calor de entrada o la otra ecuación horrenda que es así, no me la sé. O a lo mejor sí, pero no me acuerdo. Pero mi cabeza sí la sabe, pero yo no. Entonces, recuerden, trabajo neto, calor de entrada menos calor de salida. Entre calor de entrada. ¿Cuánto vale la eficiencia?
Sale de 0.6375. Bueno, 63.75. Confirmo, maestra. 63,75%. Luego, la presión media efectiva. Ya sabemos que para la presión media efectiva tenemos el calor de entrada. Y ahí sí vamos a chillar por no haber calculado los volúmenes. Trabajo neto entre el volumen desplazado. Pero tenemos la carrera y el diámetro. Así que para el volumen del cilindro, en este caso el volumen inicial, ¿cómo se saca el volumen de un cilindro? Todos saben, ¿no? El área del círculo Por la carrera. Exacto. Entonces, en este caso, tenemos el área del cilindro por la carrera. Y ya sabemos que el área de un círculo es pi cuartos del diámetro al cuadrado. Pues yo hubiera puesto esta cuadrado. ¿Cuánto vale ese volumen? A mí me da de 0.052. 0.652. O sea, 6.52. ¿Cuántos ceros dijo? Un cero nada más. Es 0.06521, maestra. Esto llevará muchos años aquí. Por 10 a la menos 4. Es increíble. Bien. Luego, eso es para el volumen 1. Para el volumen 2, ¿cómo le hacemos? Que algo tan simple, seguramente hecho por un pueda sobrevivir tanto tiempo. Es posible que el amor que lo inspiraba a este corazón. Ahora sí podemos usar el recibir. Ah, no, espere. RC. Entonces, B2 es igual a RC entre, B1 entre RC. Porque acuérdense que RC es igual a B1 entre B2. Era el audio que sonaba. Esa no era la voz del nombrecito que decía.
La música sonaba como de una novela, maestra, algo así. No sé, sonaba como algo de... No sé, parece que sí, maestra, ¿eh? Qué raro. ¿Eso cuánto vale? Debe de valer como la mitad y un 10 a las 5. Es punto 26 por 10 a la menos 5. Bien, entonces ya tenemos el cálculo para los volúmenes desplazados. Pero ahí les da la mala noticia. Los volúmenes desplazados están en metros cúbicos. Y el trabajo neto está en kilojoule sobre kilogramo. ¿Eso qué significa? Que tenemos que hacerlo con volumen específico. ¿Y de dónde diablos sacamos el volumen específico? El Rafita ya le dio el clavo, pero Pues necesitaríamos la masa, bueno, una masa. Sería con la de pavo ratón, con M. ujú. Entonces vamos a calcular la masa con la ecuación de pavo ratón. Rafita tiene que saber pronunciar. Una se llama pavo ratón con N, otra se llama pavo rata y otra se llama pavo ratón. Bueno, vamos a utilizar la de pavo ratón. Ajá, ándale. Entonces vamos a calcular la masa para convertir el trabajo a unidades solo de kilojoule y poder usar, en este caso, el trabajo neto en unidades de energía y el volumen desplazado en unidades solo de metros cúbicos. Entonces esa ecuación nos deja con PV sobre RT. Entonces la presión está en 95 kilopascales. El volumen, vamos a usar el estado inicial. La R, ¿cuánto vale la R del nitrógeno? Sí me la dieron. Aquí está. 1.2968, maestra. Gracias. Y la temperatura estaba en 300. Entonces, ¿cuánto vale la masa para kilos? Ese 10 a la 4 nos va a fregar ahí. Pues ya salte. Tú vas a estar afuera de la ecuación. Entonces, es la constante. ¿Cuánto vale esa masa? 6.95.
6.95 por 10 a la menos 4 kilogramos. Bien, entonces vamos a calcular el trabajo neto en unidades solo de energía. Trabajo neto. ¿Por qué es así? Por la masa. ¿Cuánto vale? De las 4. 0.5493. 0.50. Sí, también. Los julios. Ya podemos estar de este lado. ¿Cuánto vale la PM? Acuérdense que kilojoule es kilopascal por metro cúbico. Ya les voy a poner porque no quiero problemas. Me sale 886.6828. 886. Punto 6828. 6828. Gracias. Bien, confirma. Profe, las unidades del trabajo neto, ¿por qué están así? Son kilojoules. Y acuérdense que kilojoule es equivalente a kilopascal por metro cúbico. Entonces, si yo lo dijo en kilojoule, usted me va a decir, ¿y cómo diablos pasó de kilojoule a kilopascal? Entonces, el kilojoule básicamente son unidades de fuerza por distancia. Sí, 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 sí. Porque es La trabajo. unidad de tiempo, sí. Ajá. Ok. Sí. Confirmo el resultado. Bien. Y finalmente quiere la potencia que entrega al motor a 2000 revoluciones por minuto, es decir, potencia mecánica, ¿sale? En este caso vamos a representar a la potencia mecánica como una letra diferente a la potencia normal. Entonces, vamos a ponerle N. La potencia mecánica, en este caso, ustedes saben o han llevado otros cursos donde les dicen que la potencia se obtiene a partir de multiplicar
el torque o el par motor por la velocidad angular. En este caso, necesitamos llevar las unidades de trabajo, en este caso ese trabajo neto lo tenemos en kilojoule, y la velocidad la tenemos en revoluciones por minuto. Entonces, básicamente la potencia la necesitamos en unidades de energía respecto al tiempo, ¿sale? Entonces, no es necesario convertir esa velocidad angular en este caso, radianes, ni en otra cosa, ¿sale? Entonces, esa potencia mecánica simplemente vamos a hacer la multiplicación del trabajo neto a la salida por las vueltas que va a dar el cigüeñal en minutos, y eso lo vamos a llevar a unidades de segundo, ¿sale? Entonces, básicamente tenemos que es el trabajo neto por la velocidad angular en revoluciones por minuto. Entonces, en este caso, el trabajo neto que va a hacer nuestro dispositivo es el de 5.493 kilojoules por revolución, ¿sale? Es decir, si nuestro cigüeñal está dando 2.000 revoluciones por minuto, entonces está produciendo 5.493 kilojoules por revolución, ¿sale? Entonces, dice que la velocidad angular que está llevando este dispositivo, en este caso este sistema, es de 2.000 revoluciones por minuto, y como necesito la potencia mecánica, en este caso esa potencia la debo de llevar o hacer funcionar en unidades de energía respecto al tiempo. Entonces, el tiempo que nosotros manejamos es en unidades de segundo. ¿Cuánto vale esa potencia? 18.31. Ahora, revolución con revolución, adiós, minuto, minuto, bye, entonces me quedan unidades de kilojoule segundo. ¿Y kilojoule sobre segundo qué es? Kilowatt. Kilowatt. Y se acabó. ¿Dudas acerca de ese ejercicio? No me extrae ninguna. Bueno, yo no tengo. Entonces, vamos con el siguiente. Jalan o se pandean. Jalisco. Dice que tengo las condiciones de entrada para un ciclo diésel teórico que funciona con una relación de compresión de 18
son 14.4 y PSI y 60 Fahrenheit. Ahora dice que la relación de corte de inyección es de 2. Y considerando la variación de los calores específicos con la temperatura, nos pide determinar la presión y temperatura final en cada uno de los procesos del ciclo, la salida de trabajo neto y el rendimiento térmico. Entonces, ¿cómo le hacemos? Método variable. Ok, método variable. Entonces, se parece un poco al ejercicio, al primer ejercicio con el que estuvimos trabajando, ¿no? O alucino. O es el otro grupo. Me falta insertar una hoja. Entonces, vamos a comenzar con método variable. Entonces, tengo una RC de 18. Una RCI de 2. Podríamos establecer desde aquí que nuestra RE, ¿cuánto vale? Volumen 3 entre volumen. ¿Pero cuánto vale? 9. 9. Es decir, 18 entre 2. Digo, para no estar perdiendo el tiempo. Luego, dice que las condiciones de entrada, es decir, presión 1 y temperatura 1, son 14.4 PSI y 60 Fahrenheit. Entonces, esos 60 Fahrenheit en Rankine, ¿cuánto es? $530. 460. No, 520, perdón. No sé sumar ya. Sí le creo. Pensé que me iba a hacer explosión la cabeza a mí. ¿Y qué nos falta? Nada, ¿o sí? Vamos a usar método variable. Ahora, nos pide calcular presión y temperatura al final de cada uno de los procesos del ciclo. O sea, en el estado, en el proceso 1-2, en el 2-3, en el 3-4, en el 4-1. Esto se va a poner bueno. Entonces, en el proceso 1-2, que es la compresión, recuerden que con esta temperatura inicial, vamos a ir a las tablas. Y vamos a traer la presión relativa, la energía interna, el volumen
relativo. ¿Y qué más? Las H's, ¿no, maestra? Acuérdese que el rechazo de calor es a volumen constante, entonces las H's para el proceso 1-2 no me sirven. Bueno, para el estado 1. Para la parte del estado 2, sí. Entonces, en el caso del 1, es decir, para esta temperatura, todavía no vamos a sacar H. Solo U. Entonces, solo vamos a obtener R, BR y U. Que yo me acuerde, con esa temperatura no hay que interpolar. O quién sabe. ¿Cuánto valen? PR1 vale 1.2147. BR1 158.58. Y U 88.62. Ahora, ¿qué hacemos? De la relación de compresión despejamos BR2. Entonces, no precisamente, pero casi. Recuerden que BR2 sobre BR1 es igual a B2 sobre B1. Y eso es el inverso de la relación de compresión. ¿Sale? Entonces, tenemos BR2. BR2 es igual a BR1 entre RC. ¿Cuánto vale BR2? 8.81. Confirmo, maestra. Confirmo también. Entonces, ya que todos confirmaron, con esa BR1 van a las tablas y traen el valor de H, P, R y T.
¿Cuánto valen? Vamos a interpolar, maestra. Hay que interpolar. Excelente. Entonces, ya que hacemos lo más magnífico del mundo mundial, temperatura, entropía, R contra BR. ¿Cuáles son los límites? La temperatura es 1560 y 1600, si no estoy mal. Ujú. Para las H's de 1600 es 395.74. La otra es 385.08. La P es 71.13 y 65. 8.263 y 8.890. Bueno, hasta aquí llegan mis conocimientos. La PR me da de 65.78. ¿Quién confirma? Confirmo. Maestra, a mí en la temperatura me dio 1565.1036. Confirmo la temperatura. Y para H me salió 386.3996. Confirmo. Bueno, me salió .44, pero pues me salió lo mismo en los primeros dígitos. Tres, ocho, seis. No sé por qué. ¿Cuál? ¿No se siente bien? ¿Qué te dijo? Entonces, ya tenemos los valores para las entalpía, bueno, para la entalpía PR y BR. Ahora, ya ni nos va a alcanzar el tiempo a hacer el otro proceso, pero vamos a hacer el cálculo de la presión, ¿sale? Entonces, para el caso de la presión, recuerden que la presión relativa 2 entre la presión relativa 1, a que es igual. ¿Presión 2 entre presión 1 o...? A la presión 2 entre la presión 1. Entonces, de aquí podemos calcular la presión en el estado 2.
Entonces la presión para estas dos relaciones relativas, el cociente de las relativas por P1. ¿Cuánto vale la presión 2? $779.80. 77. $779.80. Ajá. Sí. Bien. Ujú. Sí, 8073. Perfecto. Bien, niños, entonces ya no nos va a dar tiempo de seguir con lo demás, así que aquí le vamos a dejar. Envío el ejercicio que terminamos, el de método con